Son las 8:13 de la mañana, bueno, en un gesto que no denota demasiada originalidad en los medios de comunicación, se ha hablado que este 26 de julio es un, comillas, super lunes. Bueno, están ocurriendo muchas cosas en ciudades como Santiago, una de ellas es el retorno a clases, hay distintas realidades en nuestra desigual capital, pero hemos querido esta mañana pedir la opinión, conversar, recabar también algunos antecedentes sobre una de ellas que es Ñuñoa, con su alcaldesa Emilia Ríos. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, no hay, como yo decía, una realidad igual en todas las comunas, son distintas características. Yo antes de entrar específicamente a Ñuñoa le quería pedir una reflexión más general respecto a cómo se ha ido dando la relación entre las autoridades centrales y los municipios para efectos de cuándo y cómo se vuelve a los colegios. Sí, bueno, creo que ha sido una relación a todas luces complicada, porque justamente los municipios ven la diversidad de los territorios y desde el ministerio la relación muchas veces a partir de la planilla Excel que manejan, digamos, las plataformas CEP, el FAEP, las asistencias y todo eso, ¿no? Entonces, creo que obviamente ha habido una desconexión ahí, en un contexto además de mucha incertidumbre. O sea, acá yo creo que cada uno de nosotros está tratando de hacer lo mejor que puede, eh, pero efectivamente estamos en una pandemia y la amenaza o el posible riesgo para niños y niñas de contagiarse por un lado, pero por otro lado también de perder conocimiento, experiencias relevantes para su desarrollo es un dilema que obviamente todos, nadie tiene la llave mágica de cómo se resuelve, ¿no? Y hemos ido avanzando en eso. Entonces, para cómo avanzar, nosotros hemos tomado la decisión de justamente ir en cada establecimiento educacional desarrollando protocolos más específicos para este retorno. En los días que lleva como alcaldesa o en las semanas que lleva como alcaldesa, ¿cómo ha sido la relación con las autoridades centrales? ¿Hay un diálogo? Más bien hay decisiones que se comunican de manera unilateral, perdón, y que ustedes luego tienen que implementar. ¿Existe una voluntad, en su opinión, de conocer la realidad, usted decía, de los territorios, bueno, de los colegios, a través de las autoridades municipales? Mira, yo la verdad es que no tengo mucho de qué quejarme en el sentido de que justamente ante este escenario dijimos, mira, nosotros acá vamos a tomar el calendario, vuelven las clases, el semestre empieza la última semana de julio, por lo tanto nos vamos a dar un tiempo y de aquí al jueves cada establecimiento educacional tiene que tener su protocolo de vuelta a clase. Entonces nosotros tomamos esa decisión y en ese contexto tuvimos una reunión con el ministro a solicitud del ministro, porque él está con esta agenda de vuelta a clase y está un poco tanteando el terreno con las nuevas autoridades. Entonces, eh, sí, efectivamente nosotros pedimos más recursos, pedimos flexibilización de ciertas cosas, por ejemplo, cómo se rinden algunas subvenciones para poder, por ejemplo, contratar más buses para el traslado de niños y niñas, porque esa es una parte bien crítica. El ministro nos dijo, bueno, sí, se está evaluando, de aquí a fin de año puede que haya algunas novedades en torno a eso, pero lo más importante, creo yo, es que efectivamente estamos tomando una responsabilidad de manera proactiva. Eso Ujú. sí, nos ha tomado un poquito de tiempo porque tenemos hartas comunidades educativas, centros de padres, profesores, y eso es conversación, es diálogo, desde los directores hasta los estudiantes, pero hemos avanzado. Sí, ¿con qué se ha encontrado, alcaldesa? Porque nosotros siempre decimos aquí que cada comunidad es su propio mundo, tiene su propia infraestructura, tiene su propia forma de ver las cosas, su propia cantidad de matrículas. Pero bueno, una cosa es que uno lo diga y otra cosa es vivirlo, ¿no? Como seguramente le ha tocado a usted a propósito de lo que contaba en los últimos días. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué se podría decir más cualitativamente al respecto? Sí, mira, yo creo que la comuna en general, no solamente en educación, pero es como una especie de cascarón bien bonito el municipio y uno va encontrando que adentro hay falencias que uno no se esperaría para una comuna como Ñuñoa. O sea, yo siento que en el imaginario Ñuñoa está como al lado de Las Condes, Providencia, Vitacura, Ñuñoa, pero en realidad uno se encuentra que es una gestión harto más precaria. Entonces, nos llamó muchísimo la atención que en todo este tiempo no se hubiesen adquirido artículos como, por ejemplo,
tótems para medir la temperatura, para tener alcohol gel. Eso no había en ningún colegio, los encargamos, van a llegar estos días. ¿Y cómo es posible? Así llevamos 1 año y medio en pandemia y supuestamente con esta idea de intentar protocolos de regreso. No se hizo esa inversión. Encargamos más o menos 50.000 mascarillas porque no se habían comprado, no estaban. Y eso justamente son cosas que van dando tranquilidad, van dando señales. Estamos también encargando demarcaciones para los distintos espacios, para ir marcando las distancias, que eso es algo que a veces nos cuesta un poquito, pero sigue siendo súper importante. Entonces, claro, uno dice, chuta, esas cosas que son básicas no estaban y tuvimos que empezar a hacerlo ahora. Y por otro lado también harta precariedad en cómo funciona en términos de compras, de los presupuestos. Acá los directores y directoras no saben cuál es su presupuesto anual. Uno dice, pero ¿cómo es posible que un colegio funcione y no conozca su presupuesto? Bueno, es que ha habido mucha opacidad en la información, manejo, la verdad, un poco dudoso de las subvenciones, hay unos bicicleteos, entonces estamos justamente en ese proceso y ahora prontamente vamos a empezar con la auditoría que vamos a encargar justamente para ir desentrañando esa madeja. Pero usted ya tenía información desde la época en la que era concejala, ¿no? ¿Y cuáles son las ideas previas que usted tiene al respecto? Sí, mira, lo que pasa es que desde el Consejo Municipal no es tan fácil ingresar dentro de la administración y el tejimaneje del día a día. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado con que hay ciertos fondos que se han ido ejecutando sin las autorizaciones respectivas. Eso para el área de la educación es súper complicado porque hay una serie de manuales de procedimiento, por llamarlos de una manera, que si no se cumplen pueden redundar en que el municipio tenga que devolver dineros. Entonces, justamente eso es una información que jamás se transparentó al municipio porque además hubo decisiones políticas detrás. O sea, se quiso gastar plata en infraestructura para tratar de mostrar eso sin necesariamente los permisos. Y eso es grave. Nos hemos encontrado con que se han ejecutado obras sin permiso de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, ahí uno ve que justamente sí, pues empezaron a usar recursos más bien con y una idea electoral más que cumpliendo los procedimientos necesarios para asegurar a todos la calidad de esa inversión. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Alcaldesa, una de las razones por las cuales nosotros pensamos en entrevistarla a usted esta mañana era porque Ñuñoa no es una comuna cualquiera, en el sentido que circulan todos los días muchas personas, no por la comuna, o sea, de noche vive mucha gente, pero de día transita tanta más gente, ¿no? Entonces, el retorno a los colegios se da en ese contexto, en el contexto de una ciudad en la que, si bien hasta antes no habían descendido tanto los desplazamientos, igual van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, más de alguna vez en nuestras entrevistas alcaldesa hemos hablado sobre Ñuñoa en el contexto de una unidad mayor que es la ciudad, de cómo se producen esos diálogos. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto? Porque también nosotros incurriríamos en el error periodístico de preguntar por la situación de los colegios en las comunas, cuando en rigor lo que separa a Ñuñoa de la comuna al lado no es visible a los ojos cuando uno camina por la calle, ¿no? Claro. Sí, o sea, evidentemente acá nosotros tenemos una comuna que está en el pericentro, ¿cómo se llama? Es una comuna que además ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, o sea, la cantidad de nueva población que se ha sumado sin necesariamente una planificación en torno a cómo nos aseguramos de que las personas que lleguen a esta comuna mantengan una calidad de vida, ¿no? Y no solamente tengamos en el sistema privado, que también hay que decirlo, este cambio poblacional también se ha sustentado mucho en esa idea, ¿no? De que en el fondo el ñuñoíno, la ñuñoína se atiende en el sistema privado, va al colegio privado, tiene ISAPRE. Porque, por ejemplo, tenemos la misma cantidad de consultorios hace mucho tiempo y no se han hecho esfuerzos para aumentar, por ejemplo, el alcance de la red pública de la atención primaria de salud. Entonces, ahí uno va viendo disonancias, ¿no? Pero al mismo tiempo, y ahora más en un contexto de pandemia y de crisis social, lo que nosotros estamos empezando a ver es que el sistema público va a estar siendo cada vez más exigido. Y por lo tanto, bueno, ahora estamos en un momento constituyente porque el municipio no lo puede arreglar todo, pero sí podemos ir avanzando hacia un sistema nacional de salud, por ejemplo.
En el caso de la educación, alcaldesa, cuando se habló de esto del retorno de los colegios al Estado central y de que hay un proceso, ¿cuál es la mirada que usted tiene sobre este proceso? Porque se han hecho críticas también. Claro. Sí, bueno, o sea, yo creo que volver a los colegios a un servicio central que no depende de los municipios, me parece que es una buena idea en, digamos, conceptualmente. Quizás no es la mejor idea para Ñuñoa, que es una comuna que dentro de todo ha podido hacerse cargo de sus colegios, pero hay muchas otras comunas que no. Y eso es algo que otras colegas alcaldesas han visto de manera súper penosa en estos primeros días de sus gobiernos locales. Entonces, sí, pues efectivamente hay ahí un tema porque además los colegios se dan también para muchos manejos cuestionables, sin necesariamente una fiscalización social quizás tan eficiente. Entonces, sí, yo creo que efectivamente era algo que se tenía que hacer, porque es parte de la debilidad institucional que los colegios, igual que el APS, los consultorios, justamente funcionan bajo subvención, es, o sea, es una forma bien perversa de cómo está diseñado el sistema. Entonces yo creo que sí, pues en el fondo es el Estado volviendo a hacerse cargo de una cuestión tan trascendental como la educación. Ahora, claro, efectivamente para Ñuñoa esto quizás puede ser un poco contraintuitivo porque tenemos colegios con muy buen desempeño en la PSU o en las otras pruebas como el CIMSE, entonces obviamente hay un temor de perder eso. Entonces, ¿cuál es el desafío? Justamente ir preparando nuestras comunidades educativas para, bueno, para que también cuando dependan del servicio local, que va a ser en marzo del 2024, estén en capacidad también para exigir, para organizarse, para mantener la calidad educativa que se ha desarrollado con los años. Y bueno, al fin y al cabo de lo que se trata es que este tránsito no sea un riesgo para los colegios, para las comunidades, para los niños. Evidentemente ahí las autoridades centrales tienen que poner muy fuertemente de su parte para que ello suceda. Alcaldesa, una palabra que nosotros en educación hemos visto que probablemente es la que más ha faltado, ¿no? Y es la que probablemente explica que estemos simultáneamente viendo una acusación constitucional contra el ministro de Educación, la palabra diálogo, ¿no? No sé, nosotros desde acá decimos que en cierta medida quien ha radicalizado el debate en educación ha sido el ministro, independientemente de las opiniones que se puedan tener sobre un asunto que es de suyo complejo, que es el retorno a clases. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto? Porque entiendo que está un poquito en el corazón de la manera en que la municipalidad ha tratado de proceder respecto a la comprensión de los estados subjetivos de cada comunidad. Es que justamente, o sea, hay un susto muy grande en apoderados, en mismos profesores, eh, también mucho estrés acumulado, porque justamente este tiempo no ha sido un tiempo de vacaciones, ni mucho menos, o sea, ha sido un tiempo de adaptarse a nuevas tecnologías, de encontrarse con que la clase ya no se hace presencialmente, que hay cursos que se han hecho completos por Zoom. Entonces, evidentemente eso tiene a niños, niñas, profesores, profesoras complicados, estresados. Y eso obviamente, tomando tu palabra, las subjetividades, es algo de lo que hay que hacerse cargo. Ahora, eso no significa, digamos, hacerse el loco con el desafío que tenemos que lograr, que es justamente buscar maneras de ir retomando la presencialidad, porque además es muy notorio que para niños y niñas más vulnerables el impacto de no tener clases es mucho más alto, entonces no podemos nominar esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Que estemos en momentos de posturas tan antagonistas, los que quieren volver a clases versus los que no quieren, y unos son buenos y otros no sé qué, sino que no podamos estar buscando maneras más consensuadas. Por ejemplo, hemos pensado que hay colegios que pueden volver cursos 3 días durante algunas horas, mientras la otra mitad del curso tiene clases online en la tarde, una última semana de receso para volver a preparar el último mes. Y si son menos niños, porque la sala es más chica, bueno, serán menos niños, nos tomaremos más turnos. Pero la cosa es que como estamos en este ambiente tan enrarecido y de tanta desconfianza, evidentemente no podemos llegar a la etapa de mirar alternativas, porque eso ya está, es un terreno que está oculto, que está vedado, y eso es justamente lo que hemos tratado de ir desenredando.
Bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar esta mañana con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Alcaldesa, muchas gracias como siempre y que tenga buena semana. Muchas gracias a ustedes, cuídate mucho. Chao, Que esté chao. bien. Bueno, son las 8:30.